¿Por qué hacemos esto? Porque hay palabras en hebreo que tienen un significado más profundo de lo que lo tienen en español. Y que el idioma los traductores toman lo que ellos creen más conveniente, pero en muchas ocasiones no es la más acertada traducción. Entonces, por ejemplo, eh, en el Evangelio de San Mateo, aunque ahí es griego, dice que cuando el Señor se acerca, que muchos se acercarán en el día del juicio y le dirán a Yeshua, que es Jesús, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre enseñamos y en tu nombre predicamos, y que el Señor les va a responder, apartados de mí, hacedores de maldad. Pues la traducción del griego al español no es hacedores de maldad, sino la traducción más literal serían infractores de la ley. ¿Por qué no tradujeron infractores de la ley? Porque al traductor se le hacía muy complejo poner esa frase, entonces la cambió a hacedores de maldad. ¿Sí? Entonces vemos cómo la traducción, aunque suena similar, es muy diferente, porque ya ahí trae implicada la traducción, trae la implicación de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Entonces, eso es un hacedor de maldad. No el que hace la maldad con respecto a lo que yo creo que es malo, sino la maldad con respecto a violar la ley de Dios, lo que él ha establecido. Entonces, esa es la razón por la cual estamos haciendo este ejercicio. Entonces, voy a compartir el video y vamos a prestar atención y vamos a ir pausando poco a poco y vamos a ir asimilando. Si hay alguna pregunta, levantan la manito o alguna. Yo en el intermedio voy a parar para hacer algunos ejercicios. En esta presentación hablaremos de otros signos que posee la escritura hebrea, como también acerca de la composición de las sílabas y algunos breves comentarios acerca de los acentos. Los objetivos de esta unidad son reconocer otros signos de escritura, conocer la correcta formación de sílabas y practicar lectura. El primer signo que presentaremos es el maquef. El maquef es una línea horizontal, como si fuera un guión elevado, que se emplea para unir dos o más palabras. Por ejemplo, aquí tenemos en hebreo la expresión el hasade. El es una palabra que se une con hasade por medio de un maquef. Esta construcción de palabras será pronunciada como una sola palabra, de modo que el acento caerá al final de esta unidad. Esto ocasionará en algunas oportunidades que las palabras, generalmente partículas, que estén al inicio de la construcción, sufran un acortamiento de sus vocales. De paso, vale mencionar que este acortamiento de las vocales es un fenómeno bastante común en la escritura de la lengua hebrea. Más adelante. ¿Hasta allí alguna pregunta? O sea, la función del maquef es unir las palabras. Entonces, cuando nosotros veamos en el texto bíblico, en la Biblia hebrea, este símbolo aquí, ese guioncito alto, entonces no, eso no se pronuncia, eso no se translitera, eso no se traduce, porque me está indicando que une las dos palabras. Es como cuando en el español estamos escribiendo en un renglón y la palabra no nos alcanza, se nos acaba la hoja y le ponemos un guión y seguimos escribiendo en el siguiente renglón, ¿sí? Ese guión que nosotros lo ponemos a la mitad del tamaño del renglón o de la letra, ese guión me está indicando que la palabra está unida, que no son dos palabras, sino que están unidas, es una sola palabra. Eso
más o menos o aproximadamente lo que hace este Makef en el hebreo. Entonces es para nosotros tener ese conocimiento para cuando estemos transliterando, entonces sepamos, es que está uniendo la palabra. Entonces esa es una sola palabra. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? Hermano, disculpe una pregunta. Como dicen, no es como por decir, cuando escribes oraciones y separas, no, es cuando estás escribiendo una palabra y te falta espacio. Así sí. Es, no es porque separas una oración. No, ese ejemplo lo puse en el español, no es igual. ¿Por qué? Porque aquí lo que está haciendo el Makef es unir dos palabras. Entonces las junta en una sola palabra. ¿Sí? Cuando eso sucede, la primera palabra que es unida sufre un acortamiento en la pronunciación. Eso es más que todo para la pronunciación. Por eso enfaticé ahora que lo que nos interesa a nosotros es la transliteración para cuando nosotros estemos estudiando. Si aprendemos, vamos a aprender a lo más básico de la pronunciación, pero nos vamos a centrar más que todo en la escritura. Entonces, ¿por qué enseño este Makef? Porque cuando lo veamos, estemos en un texto bíblico que, por ejemplo, esta palabra está ahí en 2 de Reyes 4:39, lo veamos, no nos vamos a confundir, no digamos, ay, ¿eso qué es? O eso cómo se escribe, o eso cómo se translitera, sino que es un símbolo que me está indicando que se están uniendo dos palabras. ¿Listo? Es básicamente eso. Entonces, cuando se pronuncia en la pronunciación, sí, ese Makef hace que la primera palabra sufra un acortamiento en la vocal para la pronunciación. Pero eso nosotros en español casi no lo manejamos. En el hebreo sí se maneja muy fluidamente, pero nosotros casi no manejamos. Una A para nosotros es una A. Ellos tienen vocales cortas y vocales largas dependiendo del lugar, dependiendo de la gramática. Y ellos sí hacen la diferenciación. ¿Listo? Pero más que todo es como para que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Continuamos? Bueno, entonces continuamos. ¿Listos? Prestaremos atención a este tipo de cambio. Pero vale un consejo. Es importante que al aprender las palabras, el vocabulario del hebreo, aprendamos a familiarizarnos más bien con las consonantes, puesto que las vocales pueden variar dependiendo de las construcciones o las frases donde se encuentren. Otro de los signos que encontramos en el hebreo, y muy común, es el signo del objeto directo. Se trata de un signo que no posee un sentido, una traducción, pero vale algunas apreciaciones generales. El objeto directo es aquella parte de una oración que recibe en primer lugar y de manera directa la acción del verbo. En hebreo, aquellas palabras que cumplen la función sintáctica del objeto directo serán marcadas por la partícula et, la cual suele estar unida a ellas. Se trata solo de una señal y no necesita ser traducida. Es decir, es como si fuera una marca que me indica que la palabra asociada funciona como el objeto directo de una oración. Vamos a explicarlo mejor con un ejemplo. Entonces, eso es lo que estamos mirando, estos signos adicionales del hebreo, porque este et tampoco se pronuncia, ni se translitera, ni se traduce, ¿sí? Entonces, ese ya lo había mencionado anteriormente precisamente cuando miramos o pusimos el ejemplo de Génesis 1:1, y aquí lo vamos a enfatizar, pero no se traduce, no se translitera, no tiene ninguna influencia, solamente marca o hace denotar el objeto o quién, en este caso de Génesis 1:1, es el Señor, quién es el que está
haciendo, La acción. ejecutando el verbo, ejecutando la acción. ¿Listo? Entonces continuamos para mirar el ejemplo. Tenemos aquí Génesis 1.1 y Jeremías 32.17. Aquí veremos la utilización del signo del objeto directo, el cual puede estar unido a la siguiente palabra por medio de un maquef o sin este. En el caso del primer ejemplo tenemos Génesis 1.1. Leyendo de derecha a izquierda, Génesis 1.1 dice así: Bereshit bara Elohim. Bereshit significa en el principio. Bara es el creó. Elohim es Dios. En el principio Dios creó. El sujeto es Dios, la acción es crear. Y entonces, ¿qué fue lo que Dios creó? Et hashamayim. Ahí vemos entonces el ed. ¿Sí vemos? Entonces, ¿qué está diciendo este ed? Está diciendo quién fue el que hizo la obra, o sea, quién fue lo que está ejecutando el verbo, quién fue y qué es lo que está haciendo. ¿Listo? En este caso es Dios el que está creando y que creó los cielos y la tierra. Y lo resalta en dos ocasiones, aquí Ed y aquí otra vez Ed, resaltando que es Dios el que creó tanto el cielo como la tierra. ¿Listo? Bet haaretz. El signo al objeto directo que no se traduce está indicando qué fue lo que Dios creó, es decir, el objeto directo de esta oración. Hashamayim, los cielos, haaretz, la tierra. En el segundo caso, tenemos Jeremías 32.17. Este versículo repite una frase similar hacia el final, tal como lo tenemos. Recordamos que el hebreo se lee de derecha a izquierda, o sea, por eso está esta flecha acá, de derecha a izquierda. Al derecho, nosotros acá en Occidente es que leemos al contrario, leemos de izquierda a derecha. En Génesis 1.1. Pero fíjense que en ese caso, el signo del objeto directo está unido por medio de un maquef. Esto no afecta absolutamente en nada el significado de la frase. Es simplemente... Entonces, por esa razón estamos mirando estos signos, porque, por ejemplo, si vamos a traducir o a transliterar este texto de Jeremías 32.17, entonces nos aparece aquí este ed unido con este maquef, lo mismo que acá, y ahí entonces nos vamos a totear porque no vamos a saber qué es eso y nunca vamos a encontrar esa palabra. ¿Sí? Entonces, la palabra que tendríamos que transliterar es las que está en negro. Esas son las que tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo allí es que ese objeto directo, esa acción o esa palabra está unida al objeto directo de quién está haciendo la obra, de quién está operando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Por eso me animé a hacer esta lección. Dígame. No, hermano, por aquí no digo. Ah, bueno. Sí, es bueno que me retroalimenten porque entonces yo no sé si fue que se fueron o si están allí. Bueno, disculpe, hermano, esta parece que me estaba recordando que el hermano Horacio nos dijo en una, cuando estaba sí. Más o menos, y no se pronunciaba, ¿no? Ajá. Y le escribí, pero no me acuerdo dónde, a ver. No, y también en este breve curso también lo mencioné hace algunos días atrás también. Pero eso es bueno que ya, o sea, aunque no nos aprendamos sí, hermano, lo mencionó cuando estudiamos la vocal U, ya me acordé. Aunque no sepamos, no, es que esto es un maquef, esto es un mapig, esto es aunque no nos aprendamos los nombres gramaticales, pero ya sabemos, no, es que aquí está este símbolo, que esto no se traduce, entonces vamos a poder
hacer la lectura correctamente y vamos a poder transliterar correctamente. Continuamos. Una variante en el modo en que se escribe. Pero fíjense que al estar unido con makef, hubo un acortamiento de las vocales, como mencionamos previamente, en relación al makef. En Génesis 1.1, et se escribe con un sere, que es un sonido e largo, mientras que en Jeremías 32.17, el signo del objeto directo et se escribe con un segol, que es el sonido e corto. Así que allí hubo un acortamiento de la vocal. ¿Sí entendimos allí? Entonces, acá se escribe con una E, en la primera en Génesis se escribe et con una E larga, y acá en Jeremías se escribe con una E corta. ¿Por qué? Porque está unido con un makef. Entonces, por eso se escribe con una vocal diferente. Entonces, ahí es donde uno dice, ay, ¿por qué acá dice de tal manera y acá dice de tal otra manera? Pues acá dice corto porque tiene un makef. Aunque, como vuelvo y reitero, eso no nos afecta en la transliteración ni en la pronunciación. Simplemente es para que nosotros entendamos el por qué cuando aparecen esas figuras. Aquí aparece, ¿esta es una yo? Sí, es una VAP. Una VAP, pero aquí aparece sin VAP. Ajá, exactamente. Pero está de esa manera porque aquí la separaron de esa forma. ¿Sí? Bueno, continuamos. Veamos la frase en hebreo. Ahaj, Adonai, Adonai, Hine ata, asita, et hashamayim, beet haaretz. Bueno. Ay, ¿qué pasó? Aquí, yo les pregunto. Bueno, esperemos que Leamos la frase en hebreo. Está leyendo esta frase Ahaj, acá. Adonai, Adonai, Hine ata, asita, et hashamayim, beet haaretz. ¿Qué pasó? ¿Qué? Bueno, sí. Ahora, ¿qué raro notan aquí en este? Sino que es que me quedó mal. Aquí el traductor traduce ay, señor, Adonai, Adonai. señor, ay, señor, señor. Ajá, pero porque ahí es Adonai. Porque Yahweh. exactamente. Aquí dice Adonai. Ajá, y aquí dice Yahweh. Entonces, asita, et hashamayim, beet haaretz. Entonces aquí podemos ver la traducción. Yo quito esto. Continuamos con... Espere. Te lo dejé muy cortico. Ahí. ¿Cómo hago para que se vea? ¿Salió qué? Para quitar ese... No nos alcanza a ver. Bueno. No se alcanza a ver por la... Ahí ya. Entonces ahí está, no, pero no sé. Continuamos con otro de los signos del hebreo. En una de las frases de la diapositiva anterior, ustedes pudieron ver una letra G escrita con un punto adentro. Bien, ese punto se llama mapik. El mapik es un punto dentro de la letra G, que indica que la misma debe ser considerada como una consonante y no como una letra vocal muda, de modo que debe pronunciarse con un sonido similar al de la Heit. Ustedes recordarán que mencionamos que las guturales nos llevan dagesh. Pues bien, este no es un dagesh, es un punto que solo se escribe en la letra G, pero cuando ésta va al final de una palabra. ¿Por qué?
porque hemos mencionado previamente que cuando la letra G va al final de una palabra no se pronuncia, es muda. Sin embargo, cuando esta letra necesita ser pronunciada, los masoretas incorporaron un punto para indicar que en este caso tiene que ser pronunciada. Su sonido es como una J, tal como lo hacemos cuando pronunciamos la G. Veamos algunos ejemplos en hebreo. Tengo la palabra leminaj. Leminaj. Tengo que pronunciarla al final. ¿Sí entendemos allí? Entonces, aquí podemos ver, lo voy a volver un poquito para que se vea. Tengo la palabra... Aquí está. Entonces, leminaj. Aquí vemos la G y sabemos que cuando va al final no se pronuncia. Es como la H en español que es muda. Pero como aquí tiene el mapic, entonces se pronuncia como una J. Leminaj. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora, ese mapic solo va en la E y solamente va cuando va al final de la palabra. No más. No lo va a encontrar en ninguna otra. Si vemos este mapic dentro de una E en medio de la frase, es porque está terminando una palabra. Entonces ya ahí podemos saber que está terminando la palabra. ¿Listo? Leminaj. ¿Alguna pregunta? Sí, digo, solo en esa letra porque si no se pareciera a un dagesh. Sí, es que solamente va en esa letra. Solamente No. va en la E. Okay. Solamente. Sí, claro. Se parece a un dagesh, pero no es un dagesh. Es un mapic. ¿Listo? Y solamente va ahí al final de la palabra. No más, con esa sola letra. Continuamos. Entonces, mire que conocer esto marca mucho la diferencia para la comprensión. ¿Sí? Entonces, cuando nos aparezca esta, nosotros al transliteral ya sabemos qué es lo que significa. Continuamos. Leminaj. Tengo que pronunciarla al final. Y tengo la otra palabra, arsaj. Arsaj. Tengo que pronunciarla al final. Esto es lo que me indica el mapic. ¿Pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces vamos con el pataj furtivo. Hace unas lecciones atrás mirábamos que había un guioncito como a la extrema derecha debajo de algunas consonantes. Ese es el pataj furtivo y vamos a mirarlo hoy. Continuamos. Otro signo es el pataj furtivo. Se trata de un pataj, es decir, de una vocal, que tiene el sonido A, igual que el pataj que hemos visto hasta ahora. Este pataj furtivo es agregado a las letras G, Het y Ayin cuando se encuentran al final de una palabra y son precedidas por una vocal invariable que no es de la clase A. Esto se debe a que dichas letras tienen una preferencia por la vocal pataj. Se escribe ligeramente bajo el lado derecho de la letra, se pronuncia antes de la consonante y se translitera como una A sobrescrita, de igual modo que el Hatef pataj que hemos visto previamente. Cuando a dichas palabras se le agrega un sufijo, este pataj desaparece. Entonces, ¿cuál es la función de este pataj furtivo? Que solamente se aplican a estas consonantes y solamente se aplican al final, cuando estas consonantes van al final. Y lo que hacen es poner una A antes de esa consonante. Siempre cuando vamos a leer las demás vocales, primero se lee, por ejemplo, la consonante y después se lee lo que está abajo, que es la vocal. En este caso, se hace a la inversa. Cuando es pataj furtivo, que está al lado derecho de la consonante, vamos a leer primero la vocal y después la consonante.
porque esa es la función del patak furtivo. Solamente va en estas consonantes y cuando estas consonantes van al final de la palabra. Eso no lo van a encontrar en medio de la palabra ni en otras consonantes. Solamente aplica para estas tres consonantes. Aquí vamos a mirar los ejemplos. Veámoslo con más claridad en la siguiente diapositiva. El pataj que hemos visto, si miran hacia la derecha de la pantalla, tenemos un ejemplo de un pataj como lo que hemos ya visto en lecciones anteriores. Está escrito bien centrado debajo de la letra. Ese es el pataj común. Y normalmente ese pataj va a ir cuando la letra, la consonante, va al inicio o en la mitad de una palabra. Sin embargo, el pataj furtivo, si miran en el caso de abajo, está escrito levemente sobre el margen derecho de la letra, no está centrado. Esa escritura allí en el costado me indica que yo debo leer el pataj antes que la consonante, cosa al revés de lo que tenemos en el caso de arriba, donde yo leo primero la consonante y luego la vocal. En el caso de arriba yo leo A, en el caso de abajo leo aj, al revés. ¿Se dan cuenta? Veámoslo con algunas palabras que tenemos allí hacia la izquierda. Berruaj, berruaj. Ustedes encuentran allí también la transliteración de cómo se debe leer. Es decir, aquí vemos en Berruaj, vemos entonces el patak furtivo seguido de la consonante. Entonces por eso se pronuncia y se lee primero la A. ¿Listo? no es correcto leer berrujá, sino que debe ser berruaj. Aj, la vocal, el pataj, se pronuncia antes que la consonante. Vamos con el siguiente ejemplo. Rakia, 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 ia. La ayin al final, la ayin es muda, así que no la pronunciamos, pero tengo que pronunciar como si fuera un diptongo, ia. ¿Por qué se pronuncia rajía, rajía? ¿Quién me dice? ¿Dónde aparece aquí una I? Porque vemos la resh, vemos la A, vemos La yod. Por la yod. por la yod. ¿Sí? Esta es una I compuesta. Tiene acá abajo el símbolo del puntico y la yod. Entonces esta sería la I. Y como tiene esta A de acá abajo y se pronuncia antes de la yin, entonces ahí requía, porque la yin no se pronuncia. ¿Sí, sí vemos? No estamos pronunciando la yin, sino que estamos pronunciando el patak furtivo. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Hermano, Señora. y el que está debajo no es la vocal A, sino es un pataj furtivo. Sí. Pero es A. Es A, ¿verdad? Ah, sí, señora. Pero aquí no le estoy entendiendo cuál es el pataj furtivo. O El sea, patak furtivo, el que está debajo de la yin a la derecha, este que lo estoy señalando aquí con la fluchita. que nos puede confundir como una vocal A, ¿verdad? Sí, pero allí en este caso no tendríamos problema porque la yin no se pronuncia. Entonces, allí no estamos pronunciando la yin como A, sino que estamos pronunciando este patak furtivo. Siempre el patak furtivo va un poquito a la derecha y se pronuncia antes de la consonante. Esa es la única diferencia. Entonces, ahí lo que tenemos que prestar atención es si está en el centro, se pronuncia como una A normal, ¿sí? Donde primero leemos, como en el ejemplo de acá a la derecha, el primero leeríamos la consonante y después la vocal A, pero si un patak furtivo, primero leemos la vocal, que es el patak furtivo, y después leeríamos la consonante, como en este caso. ¿Listo? Ahí nos vamos a ir haciendo ejercicios, vamos a ir practicando y vamos a ir asimilando el concepto. Por eso siempre reitero, vamos despacio, vamos con calma. Apenas hemos mirado, vamos a mirar estos tres signos
hay más, no hemos empezado todavía a mirar los sujetos, bueno, todas las otras cosas gramaticales, pero vamos primero despacio como para ir identificando. ¿Listo? ¿Sí, mi hermana Ludina? Siga, hermano, ahí vamos con ese ejemplo. No se preocupe que vamos a dejar unos ejercicios y ya ahí vamos practicando. Vamos con el otro ejemplo. Gaboah. Gaboah. Fíjense que en este caso la G debe ser pronunciada porque tiene un mapik adentro. Gaboah. Igual que la Heit que tenemos en Berruah. Mencionemos una peculiaridad con la palabra Jerusalén en hebreo. Jerusalén es el nombre de una importante ciudad, importante para la historia y la teología dentro de la Biblia hebrea. Por lo tanto, aparece muchísimas veces a lo largo de la Biblia. Pero hay algo interesante, y es que esta palabra se escribe con cierta irregularidad, podríamos decirlo nosotros. La forma que aparece más a menudo en el texto hebreo es Yerushalayim, pero fíjense cómo la escritura, debajo del mem final hay un jirek. Sin embargo, ese jirek no debe leerse después de la consonante, es decir, con el sonido mi, sino que va antes de la mem. Yerushalayim. Lo que ocurre es que la forma completa de esta palabra en realidad es como la encontramos abajo. Yerushalayim. Es decir, hay un yod allí que sostiene el sonido jirek. Sin embargo, esta forma completa aparece muy pocas veces, así que simplemente recordar que aunque esté escrito el jirek debajo del mem, siempre se va a leer como si fuera la forma completa, Yerushalayim. Sí, esa peculiaridad la tiene la palabra Jerusalén. ¿Listo? Jerusalén. Hasta allí entonces la lección de hoy. Uy, estuvo bueno, yo entendí todo. Perfectamente, gloria a Dios. Termina ya la grabación, amor, sí. y ya. Vamos a parar aquí. No trae ningún significado, pero traducido ya así se traduce como perro. Es más o menos la relación. Pero con la transliteración